Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Gracias por estar ahí. Bueno, voy a dedicar los próximos minutos a abordar una cuestión que llevo preparando hace algún tiempo y que por su trascendencia, por su importancia y por su gravedad, he querido preparar muy a conciencia. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a un asunto del que muy probablemente muchos de vosotros nunca hayáis oído hablar. Es posible que incluso suene raro e incluso voy a ir más allá. Habrá a quien le suene a conspiración o incluso a conspiranoia. Pero los datos que voy a aportaros y los hechos, no voy a decir probatorios, pero sí indiciarios que avalan todo lo que voy a contaros a continuación, son suficientes para que podáis por vosotros mismos sacar las conclusiones a las que buenamente creáis que tengáis que llegar. Estoy hablando, mejor dicho, voy a hablaros de los llamados ejércitos secretos de la OTAN, los llamados Stay Behind. Sí, habéis oído bien, los ejércitos secretos de la OTAN. De la OTAN todo el mundo hemos oído hablar, es una estructura militar creada concretamente, os lo voy a decir con toda exactitud, el día 4 de abril del año 1949 como respuesta inmediata a lo que se dio en llamar el golpe de Praga, es decir, la entrada en la que fuera capital de Checoslovaquia por parte de los tanques soviéticos y que, digamos, inauguró lo que se ha dado en conocer históricamente como la Guerra Fría. Bien. Por tanto, la estructura militar de la OTAN es creada entonces y es creada con una finalidad muy concreta y muy determinada, que es frenar la posibilidad de una invasión soviética de la que se conocía entonces como la Europa Occidental. Como respuesta a la configuración, a la constitución, a la creación de la Alianza Atlántica, el bloque comunista constituye el día 4 de mayo de 1955, es decir, 6 años después, el llamado Pacto de Varsovia por haber sido firmado en la capital de Polonia. Bien, hasta aquí más o menos todo es normal, todo es conocido y bueno, hasta aquí no hay nada de extraño ni de raro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que más allá del objetivo, digamos, oficial, que es el de pues crear una estructura militar para garantizar la defensa de Europa Occidental en caso de una invasión soviética, hay o había más cosas. ¿Y qué eran esas cosas que había además? Bueno, pues había dentro de la organización unas subestructuras constituidas por gente militar de élite, por grupos de élite que estaban formados, pues de una manera muy especial. Y voy a deciros que estaban formados de una manera muy especial porque al frente, en Alemania, por ejemplo, de estos grupos de élite, Alemania Occidental estoy hablando en aquel entonces, estaba un personaje que se llamaba Reinhard Helen. Este personaje, ni más ni menos, fue el jefe del espionaje de las SS en tiempos de la Alemania nazi. Este personaje es fichado por la Alianza Atlántica, es decir, por la OTAN, para que se encargase de adiestrar a los grupos de élite que, bajo el amparo de la OTAN, estaban siendo entrenados para funcionar, y veremos de qué manera, en Europa Occidental con unos objetivos muy concretos más allá del que os acabo de decir. Por tanto, en un principio, el objetivo, insisto, era frenar cualquier posible invasión de la Unión Soviética de los países de la Europa Occidental. Pero claro, no todo termina ahí, sino que en Europa Occidental, concretamente a los Estados Unidos, que fueron en definitiva los que ganaron la guerra, y los países occidentales, o mejor dicho, los estados occidentales, estaban en débito, entre comillas, con los Estados Unidos por ser sus salvadores, por haberles liberado, entre comillas, de la Alemania nazi, de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, como todos bien sabéis, pues estaban en débito, digamos de alguna manera. Y claro, el temor era que la Unión Soviética pudiera extender su influencia
a través de los diferentes partidos comunistas que había en todos los países de la Europa occidental a los estados como Francia, como Alemania, como Italia, como Bélgica, etc. Y eso había que impedirlo a toda costa, porque estos, que se les llenaba la boca de democracia, pues obviamente no han sido nunca demócratas, ni han entendido ni entienden lo que eso significa. Pero ellos tenían muy claro que había que impedir a toda costa que la influencia de la Unión Soviética a través de los partidos comunistas en la Europa occidental fuera de tal nivel que pudieran, a través de procesos democráticos, llegar a alcanzar pues, el gobierno de alguno de esos estados. ¿Y qué es lo que hicieron para impedirlo? Pues crearon estos cuerpos de élite secretos con una finalidad. Y la finalidad se llamó, habréis oído seguramente hablar alguno de vosotros de esto, la llamada estrategia de la tensión. Es decir, aquella estrategia cuya finalidad última era desestabilizar el orden público para estabilizar el orden político que a ellos les interesaba. Pues bien, estos grupos de élite fueron formados por la CIA y por el MI6, los servicios secretos británicos para el exterior, y, lógicamente, bajo el paraguas de la OTAN. Y, lógicamente, el enemigo en aquel tiempo, hasta los años, bueno, desde el principio hasta los años, bien entrada la década de los 80, era los comunistas, era la extrema izquierda, era que la izquierda accediese de forma democrática al poder. Y eso había que impedirlo a toda costa. ¿Y cómo había que impedirlo? Pues había que impedirlo generando en la opinión pública un estado emocional totalmente contrario a la posibilidad de que los partidos comunistas y que los partidos de izquierda, en consecuencia, pudieran llegar al poder. ¿Y cómo se podía hacer eso? Lógicamente con argumentos no, porque estos de argumentos se entienden muy poco porque tienen de demócrata lo que yo tengo de arzobispo de Canterbury. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Atención, atención. Voy a aportar datos muy graves y muy serios. Todos ellos están contrastados y algunos de ellos, aunque no hay pruebas documentales de ninguno de ellos, sin embargo hay primeros ministros de diferentes países, y voy a nombrar algunos de ellos, que han reconocido expresamente la implicación de los ejércitos secretos de la OTAN en los atentados a los que me voy a referir a continuación, cuya responsabilidad, por eso son atentados, lo que se ha dado a llamar atentados de falsas banderas, cuya responsabilidad era atribuida, no obstante, a otro, que en este caso eran siempre partidos de extrema izquierda o partidos supuestamente terroristas. Por ejemplo, voy a contaros alguno de estos lamentables, tristes y terribles acontecimientos. Por ejemplo, en 1969 tiene lugar la voladura del Banco Nacional de Agricultura en Milán, con la causación de 17 víctimas mortales. Se atribuyó la responsabilidad a grupos de extrema izquierda. Posteriormente se demostró que esto no fue así. En el año 1977, en España, tuvimos, desgraciadamente, que vivir en carne propia un acontecimiento que todavía no ha sido esclarecido en su totalidad, y fue la matanza de los abogados de Atocha, de los 6 abogados laboralistas en la calle Atocha. Bueno, se dijo que había sido un grupo ultraderechista, hubo detenidos y ha habido gente que ha estado en la cárcel y desconozco si siguen estando todavía a día de hoy. Pero se ha sabido posteriormente que allí, aparte de lo que se contó oficialmente, había más gente y era gente relacionada con la extrema derecha italiana. Una extrema derecha italiana que en este caso y en otros, algunos de cuyos responsables fueron detenidos y después hablaron, entre comillas, dijeron que habían sido engañados y, mejor dicho, manipulados por la OTAN para la realización de ciertas acciones con el fin de atribuir la responsabilidad a grupos de izquierda. Esto sucedió en Madrid en 1977, enero de 1977. Pero en 1978... el que entonces era el primer ministro italiano, que se llamaba Aldo Moro, de la democracia cristiana, fue asesinado luego de haber sido secuestrado por un grupo
terrorista que tuvo una enorme implicación y un estrellazgo, entre comillas, por aquel tiempo tremendo, que fueron las Brigadas Rojas. Sin embargo, nunca se ha esclarecido por completo qué es realmente lo que sucedió, porque se ha dicho que Aldo Moro había llegado a un acuerdo con el secretario general del Partido Comunista Italiano para hacer o llevar a cabo un gobierno de coalición entre ambas formaciones, algo que era impensable admitir, o mejor dicho, permitir, por parte de los Estados Unidos, de la OTAN y de la CIA. Por tanto, nunca se ha esclarecido lo que sucedió, la atribución se ha hecho siempre a las Brigadas Rojas, pero hay muchos datos que avalan que esto no está nada claro y que podría no haber sido todo, ni mucho menos lo que nos han contado. No terminan aquí las cosas. En el año 1978, también en Barcelona, tiene lugar un atentado extraño, una bomba extraña en el Teatro Scala de Barcelona que causa la muerte a 5 trabajadores. La autoría se atribuyó de forma inmediata a la CNT, una CNT que desde el primer instante se desligó absolutamente de cualquier tipo de responsabilidad en este atentado. El objetivo fue muy claro, era quitarse del medio el sistema a un sindicato que por aquel entonces todavía tenía mucha fuerza, que era la CNT. Fijaros que como demostración de este hecho os diré que un personaje llamado Joaquín Gambín, varios años después, fue incausado y condenado, y se demostró que él había sido el responsable de un grupo que había sido el autor de ese atentado. ¿Sabéis de quién estamos hablando? Estamos hablando de un personaje que trabajaba para los servicios secretos españoles y cuya el alcance de ese grupo nunca ha salido a la luz. Es algo que está marcado dentro de la oscuridad, pero sí este personaje fue encausado, juzgado y condenado. Si esto sucedió en España, en Brabante, que es una población belga, entre los años 1982 y 1985, tuvieron lugar en una serie de matanzas terribles en varios supermercados. Allí la gente iba a comprar, como podéis ir vosotros o yo o cualquiera, y de repente entraban unos tíos enmascarados y empezaban a disparar contra todo lo que se moviera. Bueno, pues allí hubo varias matanzas, varias masacres de estas y se causaron numerosas víctimas entre los años 1982 y 1985. Se atribuyó la responsabilidad a grupos de extrema izquierda, siempre era así. Sin embargo, fijaros, el primer ministro belga, que se llamaba Guy Quermen, declaró en el Parlamento belga que la red de los servicios, o mejor dicho, de los ejércitos secretos de la OTAN estaba directamente implicada en la realización de estas masacres. Por tanto, el primer ministro belga reconoció, por tanto, que Bélgica o el Estado belga era consciente y copartícipe de las fechorías que estos grupos Stay Behind estaban realizando en numerosos países, en muchos países de la Europa occidental. No termina todo aquí. En el año 1984 tuvo lugar otro terrible atentado cuya atribución ahora ya no se le dirigió a la extrema izquierda, sino a la extrema derecha, el denominado terrorismo negro, que fue utilizado, el terrorismo fascista fue utilizado, manipulado en gran medida por los servicios secretos y también por la red Gladio, que así se dio en llamar en Italia. La voladura de la estación de Bolonia, que tuvo lugar concretamente el día 2 de agosto del año 1984, causó más de 80 víctimas mortales y a mí me ha recordado muchísimo a los tristemente célebres ya atentados de la estación de Atocha del año 2004. En 1980 en Múnich, porque en Alemania no se vio privada de todas estas cosas, resultó que el 26 de septiembre tuvo lugar también una masacre en un parque de atracciones. Bueno, siempre se trataba de desestabilizar el orden público para buscar otro objetivo que era estabilizar el orden político que ellos querían. Y siempre se atribuía la responsabilidad a grupos terroristas de izquierda o partidos de extrema izquierda. Pero llegó un momento que esto ya no se lo creía nadie y entonces tuvieron que inventarse, atención, llegados los años 90,
tuvieron que inventarse otras historias, tuvieron que inventarse otro enemigo, porque claro, una vez que la Unión Soviética se desmantela y los partidos comunistas dejan de tener ningún predicamento, ¿cómo iban a justificar entonces la existencia de estos grupos armados secretos dentro de la Alianza Atlántica? Pues bueno, fue muy fácil, tuvieron que inventarse un enemigo nuevo. Y en esta ocasión, a principios de los años 90, en la década de los 90, el enemigo nuevo fueron los antisistema, anarquistas y antiglobalización. Todos estos eran siempre los responsables de todas las fechorías, de todas las masacres y de todos los crímenes. Pero dejando a un lado que obviamente en algún caso concreto haya podido ser así, obviamente nunca han quedado aclarados la mayor parte de estos crímenes que, sin embargo, oficialmente quedaron cerrados siempre con una autoría. Y era una autoría de anarquistas, ahora ya a partir de los 90 y principios de los años del año 2000, siempre eran antiglobalización, siempre eran antisistemas y siempre eran anarquistas. Pero bueno, por el motivo que sea, llegado el año más o menos, el año 2000 más o menos, en torno a esa época, hubo que inventarse un enemigo nuevo, porque este ya tampoco satisfacía plenamente sus intereses. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues ahora los comunistas ya no están, los anarquistas no interesan, los antisistemas parece que han perdido fuelle. Ahora resulta que son los islamistas, son los musulmanes, son los yihadistas, los responsables de todas las fechorías, de todos los crímenes y de todas las masacres. Y no digo que no pueda ser así, pero sí digo que hay muchos casos en los que las cosas no han quedado claras y que, sin embargo, oficialmente se nos ha querido rápidamente, explicar que detrás de todo esto siempre hay uno o dos chalaos que siempre son árabes y que siempre obedecen a consignas de carácter islamista. Bueno, pues esto lo pongo en tela de juicio porque hay muchos datos para sospechar que esto sea siempre así, siempre que nos han contado. Pero fijaros además, voy a contaros otra cosa, y es importante. Mirad. En Francia, por ejemplo, el señor Mitterrand le sacaron los colores cuando le hablaron del tema de los ejércitos secretos de la OTAN y no supo por dónde salir, pero tampoco lo negó. Pero es que en Alemania, el SPD, en el año 1990 fue un año muy importante. Resultó que había elecciones y allí el SPD pues apuntó a los del CDU, que eran los demócratas cristianos, diciendo que estos tenían que ver con una serie de grupos extraños que se movían a sus anchas libremente por Alemania, que hacían lo que les daba la gana, tanto por allí como en el resto del mundo occidental. ¿Y sabéis lo que le dijeron los del CDU, que eran sus contrincantes políticos? Cállese, señor Willy Brandt, el amigo de Felipe González, ese que iba de tan bueno y que nos trajo la maravillosa socialdemocracia. ¿Sabéis lo que le dijo? Cállese, señor Willy Brandt, porque usted sabe mejor que yo, porque ha participado en esto y está al día igual que yo de todo lo que está pasando en Alemania y en el resto de Europa Occidental. ¿Y sabéis lo que hizo el señor Willy Brandt? Se cayó la boca, igual que el SPD. Bien, sigamos. Ha habido varios países donde se han hecho investigaciones luego de que se tratara el tema en el Parlamento. Fue el caso de Italia, fue el caso de Suiza, donde, fijaros, os lo voy a decir porque lo tengo por aquí, en Suiza había un grupo, un grupo de estos armados que se llamaba el P26, que era un grupo secreto que actuaba a sus anchas bajo el paraguas de la OTAN. Pero es que en Bélgica sucedió lo mismo y en Bélgica hubo investigaciones también en el Parlamento, pero sobre todo donde más jaleo montó todo esto fue en Italia, donde nada más y nada menos que un personaje del que yo tengo un infausto recuerdo llamado Giulio Andreotti, pues en el año 1990 pues estuvo en el Parlamento italiano y en el Parlamento italiano el señor Andreotti dijo expresamente que había grupos armados secretos que bajo el amparo de la OTAN estaban funcionando a sus anchas en el territorio italiano y que esto no podía ser así y que esto se tenía que terminar. Esto levantó tal polvareda, atención, estoy hablando de parlamentos, estoy hablando de primeros ministros, no estoy hablando de conjeturas ni de inventos de Antonio ni del vecino de enfrente ni del de más allá, estoy hablando de hechos que podéis contrastar y que son ciertos. Y hasta tal punto son ciertos que fijaros, la OTAN, que se mantuvo callada toda la vida sobre este tema, por mucho que se le señalara con el dedo como posible responsable de todo lo que estaba pasando, pues abrió la boquita. ¿Y sabéis lo que dijo? Pues hubo varias reacciones, todas ellas en el año 1990, por eso os decía que era muy importante este año. Y sucedió, fijaros, que en primer lugar, la OTAN, a través de uno de sus voces más significativas, dijo que
eran cuestiones estas de carácter militar sobre las que no convenía pues manifestarse. Que los temas de la OTAN eran temas de la OTAN y que por tanto no tenían por qué salir de ahí. Pero fijaros, voy más lejos. El señor, aquí sí voy a dar un nombre, Manfred Horner, que era el secretario general, dijo expresamente, o mejor dicho, reconoció que la OTAN estaba coordinando la acción de estos grupos. Y lo dijo expresamente. Pero es que el general John Galvin, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Europa, dijo expresamente que los temas de carácter militar, como eran estos, eran temas de carácter militar y no se podían contar. Y por tanto, por mucho que se preguntara, no se iba a dar ninguna explicación. Es lo cierto, se ha empezado diciendo que no hay documentación probatoria de nada de esto. Pero los indicios que apuntan por todo lo que os estoy contando y mucho más que no sé y que si seguro que si indagáis podréis encontrar, pues apuntan obviamente a que aquí ha habido algo muy extraño y que huele muy mal. Y lo peor de todo no es que haya olido muy mal, es que sigue oliendo muy mal, porque nos garantiza alguien que estos grupos, estas élites armadas, bajo el amparo de la OTAN, organización que sigue existiendo, aunque el Pacto de Varsovia se haya disuelto hace mucho tiempo, hayan desaparecido ya. ¿Puede alguien garantizarnos que estos grupos no existan? ¿Puede alguien garantizarnos que la OTAN no siga haciendo lo mismo? ¿Puede alguien organizarnos o garantizarnos que haya grupos que se llamen de otra manera pero que sigan haciendo lo mismo? ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Estos hacen y deshacen lo que les apetece cuando quieren y utilizan el miedo y la tensión emocional para confundirnos y dirigir nuestra atención hacia puntos que no tienen nada que ver con la realidad de las cosas. En fin, se podía seguir diciendo muchas más cosas, hay muchos más datos, no quiero explayarme mucho más, creo que el tema es muy gordo, es muy importante, es muy trascendente, son muy graves las acusaciones, se están diciendo cosas muy serias, pero obviamente, bueno, pues yo he querido poner encima de la mesa todo esto, porque no ya solo estamos hablando de algo, de una historia siniestra, sino que estamos hablando de algo que, ¿quién nos garantiza que no pueda seguir existiendo? ¿Quién nos dice a nosotros que no puedan seguir esas élites existiendo? Esas élites armadas, secretas, grupos armados secretos que cuando tienen un objetivo de desestabilizar el orden público, de desestabilizar, de generar miedo y tensión en la población, no sean capaces de generar un atentado de falsa bandera, atribuyendo la responsabilidad a quien no le corresponde, o a quien pudiera no corresponderle, porque con esto no quiero decir que ninguno de los actos o de las masacres que se han cometido desgraciadamente, y son muchas en los últimos tiempos, no sean realmente autoría de quien se ha dicho oficialmente que sea, pero teniendo en cuenta todos estos hechos hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que poner en solfa las informaciones oficiales que se nos hacen llegar, porque, cuidadito, no todo es lo que parece y estos manejan la información, o mejor dicho, la desinformación de una manera magistral para confundirnos y engañarnos. Por tanto, que este vídeo sirva para hacernos reflexionar, que sirva para que podamos investigar sobre estas cuestiones si queremos, y sobre todo para aquellos que no habéis oído nunca hablar de la estrategia de la tensión, para aquellos que no habéis oído hablar nunca de los stay behind, para aquellos que no habéis oído hablar nunca de los ejércitos paralelos o ejércitos secretos que hay dentro, ha habido y probablemente siga habiendo dentro de la OTAN, yo os invito a que investiguéis por vosotros mismos y no cerréis los ojos, porque este tema nos atañe a todos y no solo no es historia, sino que, cuidado, puede, lamentablemente, muy bien pudiera, lamentablemente, seguir siendo actualidad. Muchas gracias por haber estado ahí, gracias por haberme escuchado, os recuerdo que si lo deseáis podéis suscribiros a este canal y yo, nada, desearos nuevamente y como siempre, mi mejor deseo fraternal de salud y libertad, deseándoos a todos que tengáis una buena tarde y que podamos vernos muy pronto. Muchas gracias y hasta pronto.